Bueno, en este video nos vamos a concentrar ahora a hacer el release en nuestra plataforma de Azure. Vamos a hacer un par de, bueno, te voy a explicar las modificaciones que hice en el proyecto para poder hacer todo lo que es el despliegue de nuestra solución en una web app directamente en la nube de Azure. Primero, yo sé que aquí pues hemos estado hablando mucho sobre HTTP 2.0. Sin embargo, dentro del proyecto voy a ocupar levantar rápidamente un servicio HTTP 1.x porque ciertas nubes o ciertas soluciones de hosting a veces ocupan algún endpoint para poder validar la salud del servicio que nosotros estamos configurando. Para eso yo creé rápidamente una Go Routine, como puedes ver en esta sección de acá, que creé esta función, que esta función básicamente lo que va a hacer es que me va a disparar un endpoint que se va a llamar health, ¿no? En este caso, por default, lo va a manejar con un get, ¿de acuerdo? Y va a recibir como parámetro un response y un request, ¿no? Entonces, nada fuera de lo normal, ¿no? De cómo normalmente nosotros configuramos un servicio HTTP. Entonces, sí, nos tocó agregar esta función. Nota que yo le estoy agregando un poquito antes de cómo levanto el servicio del gRCP. Aquí tengo también configurado lo que es el servicio del HTTP. Nuevamente, este es muy importante porque en Azure nos va a pedir un endpoint para poder evaluar la salud de nuestro servicio, ¿de acuerdo? Entonces, esto de acá, vamos a parar el servicio y recuerda que siempre lo podemos levantar mediante go-run-main.go. Esto pues se va a conectar con nuestra base de datos, va a levantar el servicio de gRCP. Nota que lo levanta en el puerto 50051 y el servicio del HTTP para poder evaluar como la salud del servicio como tal lo va a levantar en el puerto 8080. Ahora, cuando yo digo para poder evaluar la salud, pues realmente no es más que un pequeño endpoint, ¿no? Aquí lo vamos a poder acceder al 8080, a Preca Health, ¿no? Y este nota que nos va a retornar un OK, ¿no? Entonces, al final del día, este endpoint es simple y sencillamente para poder saber si pues, el servicio está arriba, si está respondiendo bien, etcétera. Por lo cual, pues nos tocó configurar ese pequeño endpoint, ¿no? Mediante el HTTP 1.x. Entonces ese es uno de los cambios de acuerdo de que nos tocó hacer en el main.go. Y pues básicamente ahora nuestro main está exponiendo en dos puertos distintos. En el puerto 8080 lo que es el servicio del HTTP 1.x y en el puerto 50051 pues todo lo que tenga que ver con HTTP 2.x, ¿de acuerdo? Y como puedes ver pues con Postman pues ya pudimos ver de que eso se evalúa de una manera totalmente distinta. Ahora, ¿cómo lo vamos a empaquetar? Hay muchas maneras en cómo nosotros podemos hacer la publicación de nuestros servicios. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de microservicios, específicamente con Kubernetes, es bastante normal de que Kubernetes hable de cómo nosotros podemos destinar nodos para ciertos contenedores, ¿no? Yo tengo un clúster, por ejemplo, con 10 nodos. 3 nodos lo voy a destinar para el módulo de compras, otros 3 módulos para el módulo de finanzas, etcétera. Por lo cual, normalmente cuando nosotros hablamos de microservicios, es muy normal que hablemos de cómo podemos contenerizar nuestras soluciones. Vamos a hacer una implementación bastante sencilla mediante un Dockerfile. ¿De acuerdo? Entonces, la manera en cómo vas a crear tu Dockerfile, ¿no? Vas a darle clic, New File, y vas a escribir Dockerfile sin ninguna extensión. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, muy vital que lo tengas en consideración. El archivo de Dockerfile no tiene ninguna extensión y la D siempre tiene que ir en mayúscula. ¿De acuerdo? Entonces, esa nomenclatura la tienes que respetar muchísimo. Ahora, ¿qué es Docker? ¿De acuerdo? Porque puede ser de que
este sea tu primer proyecto queriendo containerizar tu solución mediante Docker. Y Docker simple y sencillamente viene siendo como la manera light de cómo nosotros podemos virtualizar un sistema operativo y cómo ese mini sistema operativo nos va a servir para poder aprovisionar la lógica del servicio que nosotros estamos construyendo. Recuerda de que casi en todos los proyectos nosotros tenemos un proceso de build, que ahí es donde se generan pues los DLLs, se generan los ejecutables, se generan los distribuibles, etcétera. Entonces, claramente nosotros con Go, pues hay una manera en cómo nosotros podemos hacer el build de nuestra aplicación y al final, pues todo lo que nosotros programamos queda, si fuese Windows, en un .exe y si fuese Linux, pues en un archivo de configuración para poder correrlo como si fuese un demonio como tal. Entonces, la manera en cómo nosotros vamos a empezar a construir nuestro archivo de Docker va a ser a través, casi todos van a empezar mediante la instrucción de from. ¿Qué significa este from? Este significa quiero partir de una imagen preconstruida, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos buscar en la página de Docker, déjame buscarla. Nosotros podemos buscar en la página de Docker Hub todas las imágenes que actualmente nosotros tenemos disponibles para poder utilizarlas o para poder utilizarlas como base de los proyectos que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, bueno, pequeño detalle, claramente tienes que instalar lo que es el Docker Desktop dentro de tu sistema operativo. Claramente, pues dependiendo del sistema operativo, pues te va a tocar hacer distintos tipos de configuraciones. En el caso mío que estoy utilizando macOS, pues no hay mucha complicación porque pues son basados en Unix, ¿no? Tanto como Linux también. Mientras que Windows sí te va a tocar pues, hacer la instalación de un WSL, me parece que se llama, que es la manera en cómo podemos virtualizar Linux en Windows. Entonces, sí te va a tocar hacer ese paso extra en el caso de que tú estés trabajando con el sistema operativo de Windows como tal. Bueno, entonces acá recuerda de que puedes irte a la parte de Docker Desktop, ¿no? En esta sección de acá y puedes descargar el Docker Desktop. Nota que aquí tienes Docker Desktop para Intel, Mac con chips de Intel, Mac con chips de Silicon, Windows con arquitecturas de AMD o arquitecturas con ARM y para Linux también, ¿no? Entonces tienes por lo menos los sistemas operativos bajo sus arquitecturas principales en las cuales vas a poder instalar y configurar Docker como tal, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya tengas configurado Docker, Docker se basa muchísimo en las imágenes que nosotros ya tenemos disponibles para poder arrancar la configuración de un sistema operativo que va a estar dentro de un contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros decimos que queremos, por ejemplo, trabajar bajo un sistema operativo que ya tenga instalado Golang, pues no podemos buscar Golang como tal y cuáles son las versiones más recientes que ellos tienen o los tags más recientes que ellos tienen en los cuales yo pueda partir la configuración de ese mini sistema operativo que voy a levantar donde va a estar empaquetada mi solución. Recuerda de que con todas las configuraciones y todas las instalaciones que nosotros hacemos de manera local es pues específicamente para poder emular que nuestra máquina local fuese como un servidor que está proveyendo un servicio. Claramente todo sale pues a través de localhost, pero con Docker pues básicamente buscamos esa misma experiencia, ¿no? Esa misma experiencia de instalación, de paquetes, de dependencias, de permisos a nivel del sistema operativo. Todo eso, todas esas instrucciones, nosotros las podemos empezar a correr a través de nuestro Docker. Entonces, Docker recuerda que tú puedes, por ejemplo, levantar mediante Docker una configuración, digamos, de una PostgreSDB. Nota de que aquí lo tenemos también.
Entonces, si tú no quieres, digamos, hacer la instalación desde cero de Postgres o de SQL Server o de Oracle como tal, tú puedes levantar las imágenes de acuerdo de estos pues, servicios, ¿no? Que ya pueden estar preempaquetados en estos contenedores y nosotros pues los podemos empezar a ejecutar y los podemos utilizar sin problema alguno. Dicho eso, entonces nosotros vamos a basarnos, ¿no? El Dockerfile que vamos a trabajar en dos secciones. Una sección va a ser para poder construir el build y la segunda sección va a ser para poder publicar el ejecutable que el build nos generó ya instalado en el sistema operativo de Linux que vamos a configurar para poder publicar posteriormente el contenedor o toda la información de la imagen que vamos a estar buildeando. Bueno, entonces regresamos a esta parte de acá y nota de que nuevamente yo voy a partir de una imagen que se llama Golang en su versión 1.23.3. Nota que esto de acá es muy importante. Si tú trabajaste en una versión distinta a la que trabajé yo, esto lo puedes ver en el go.mode. Aquí te dice cuál es la versión de Go que tú utilizaste para poder hacer todo el desarrollo de tu aplicación. Entonces aquí yo te recomiendo de que hagas un match entre la versión de Go que tú tienes o que pues con la que configuraste todo tu proyecto con la versión de Go que nosotros vamos a seleccionar en esta primera línea de nuestro Dockerfile. No sé si por allá tú recuerdas que en Linux las carpetas principales o del directorio tenemos por allá que el opt, tenemos la carpeta del app, que en la carpeta del app, casi prácticamente en el mero root, es donde nosotros vamos a aprovisionar todos esos servicios que nosotros vamos a levantar para poder colocarlos, digamos, de una manera un tanto productiva. Entonces, este workdir, ¿no? Que es una instrucción casi que a nivel de sistema operativo, es para poder ubicarme dentro de la carpeta app de, muy seguramente Golang se basa en algún sistema Linux también. Pueda que sea un Debian, pueda que sea un Ubuntu, pueda que sea algún Fedora, no creo que sea un Red Hat porque son licenciados, pero nuevamente, ¿no? Muy seguramente Golang, ¿no? También que ya se ha de basar en algún otro sistema operativo. Esa es la razón por la cual pues nosotros con la seguridad podemos movernos dentro de lo que viene siendo el root dentro de la carpeta del app. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer yo ahora en esta parte de acá? Pues bueno, quiero copiar, ¿no? Del directorio que yo tengo, ¿no? En el directorio que yo tengo, que tengo el go.mode y el go.zoom, quiero mover estos dos archivos que yo tengo acá, los quiero mover en la carpeta en la cual ya estoy parado del sistema operativo destino al cual yo estoy configurando con esta imagen, que en este caso, nuevamente, es un sistema operativo muy seguramente Linux que ya trae instalado Golang. Entonces, es como, ok, no quiero basarme en una imagen, por ejemplo, de Ubuntu y que yo tenga que colocar las instrucciones para poder instalar el Golang, sino que ya quiero que el Golang ya esté instalado, ¿no? en la versión de sistema operativo en la que sea que yo esté trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, copio estos dos archivos, no en este caso en el directorio en el que ya estoy parado, que viene siendo el directorio de app. Una vez que ya estoy ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a ejecutar la instrucción go mode download. Entonces, todas las dependencias que fueron recolectadas en estos dos módulos que yo tengo en esta parte de acá, los va a empezar a instalar en el sistema operativo que yo estoy utilizando ahorita solamente como builder, ¿de acuerdo? En esta sección de acá. Una vez que ya me han instalado todas esas dependencias que yo ocupo, la siguiente acción que yo voy a hacer es copiar todos los demás archivos que yo tengo, de acuerdo, absolutamente todos, donde esté parado, ¿no? Entonces este copy punto significa específicamente eso, ¿de acuerdo? De donde yo estoy parado quiero copiar todo
en el destino en el que yo actualmente estoy, ¿de acuerdo? Que viene siendo el destino de app. Y una vez que ya estoy ahí, pues lo que tocaría sería correr la instrucción go build -o server. Y esto lo que va a hacer es que me va a generar el distribuible que a mí pues realmente me va a interesar mover para poder levantar ese servicio que yo he estado configurando. Esta instrucción de run que nosotros tenemos acá es para poder decirle a Docker, hey, a nivel de terminal del sistema operativo que estés utilizando, corre esta instrucción, de acuerdo, que te estoy pasando en esta parte de acá. Lo que significa que, por ejemplo, nosotros nos pudiésemos llevar esta instrucción a esta parte de acá y copiarla, de acuerdo, go build -o server. Y esto lo que va a hacer es que me va a generar, como puedes ver, este archivito de acá, que pues realmente no se le entiende mucho que tendrá no configurado, porque va a tener básicamente toda la definición, toda la serialización vamos a darle ignore, ¿no? De todo lo que, la manera en cómo nosotros vamos a levantar este servicio que nosotros estamos configurando, ¿de acuerdo? Entonces, como puedes ver, la manera en cómo nosotros podemos levantar demonios en Linux es a través de archivos binarios, ¿no? Que es justo lo que acabamos de generar en esta parte de acá. Pueda que esto te recuerde un poco de tu clase de sistemas operativos. Entonces, nuevamente, ¿no? Esto que yo hice, por ejemplo, de manera manual, ahorita, ¿no? Que yo corrí en mi terminal, pues es justo lo que yo quiero hacer de acuerdo en la imagen del sistema operativo que yo estoy configurando en esta parte de acá. Entonces, una vez que yo ejecuto, de acuerdo, este comando de acá, pues básicamente lo que hice fue generar ese archivo y ese archivo va a pertenecer dentro de la imagen del sistema operativo que estoy preparando para poder empaquetar la solución que yo estoy trabajando. Luego, aquí viene la etapa de la ejecución. Entonces, hoy sí, quiero basar el contenedor que yo voy a querer levantar en Debian, ¿de acuerdo? Recuerda que una vez yo ya tengo el binario a nivel del sistema operativo, pues realmente no necesito toda la definición del proyecto que yo estoy trabajando, sino que con el binario está más que bien. Y aquí me voy a basar en Bookworm Slim, ¿no? Para poder levantar el sistema operativo con el que yo voy a estar trabajando. Entonces, este es un Debian, ¿de acuerdo? Este es un Linux Debian, el sistema operativo en el cual yo voy a querer basar este contenedor que yo voy a querer levantar. Este nuevamente es la versión, ¿de acuerdo? Que es una versión Slim, una versión muy pequeña de Debian porque no me interesa todas las funcionalidades del sistema operativo como la interfaz gráfica, todos los otros servicios que tal vez yo voy a tener para poder levantar algún otro servicio como tal, sino que es querer utilizar únicamente lo importante del sistema operativo para poder correr el proyecto que yo desarrollé como tal, ¿de acuerdo? Entonces, una vez yo ya estoy ahora en la imagen del que hoy sí va a ser la imagen que yo voy a querer publicar, hago la misma acción, me voy a mover al WorkBeer App, ¿de acuerdo? Y voy a copiar del builder, ¿no? Que yo acabo de generar en esta parte de acá. Voy a querer copiar el app server, ¿de acuerdo? Que viene de este sistema operativo, ¿no? Que yo configuré con Golang en esta parte de acá, en mi destino, que va a ser justo en esta carpeta de app. Entonces, básicamente, aquí estoy trabajando como con dos, digamos, sistemas operativos, un Linux que ya tiene instalado Golang, que únicamente me sirvió para poder hacer el builder, para poder hacer el build. Y este segundo que ya es el definitivo en el que vamos a publicar nuestra solución como tal, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que ya hemos hecho eso, copio nuevamente del builder, ¿de acuerdo? Lo que yo generé a nivel del server y lo copio en esta carpeta de acá. O sea, el ejemplo que yo corrí, ¿no? Digamos, en esta parte de acá. A ver, déjame irme al proyecto. Acá, ¿no? Que es, por ejemplo, este server, que nuevamente yo aquí, yo lo generé solo para que vieras qué es lo que hace. Lo voy a borrar para que no genere confusión. Me regreso acá.
ese archivo, ¿no?, que se genera al momento que yo hago el build, pues básicamente lo que quiero hacer es copiarlo ahora en la definición de este nuevo sistema operativo que quiero empezar a levantar y a configurar en esta parte de acá. Quiero copiar también donde estoy parado el archivo del .emp, donde tengo las configuraciones de la conexión de la base de datos. Lo voy a querer copiar dentro de la carpeta del app.emp también, ¿de acuerdo? Y bueno, un par de instrucciones de Linux. Corremos un apt-get update, un apt-get install -y, ¿no?, para poder aceptar todo. Y vamos a instalar las certificaciones de seguridad para poder avalar de que sí vamos a poder correr nuestro servicio bajo HTTP 2.0 de manera certificada y segura. Y con esto básicamente pues yo ya tengo configurado el sistema operativo para que empiece a correr el servicio, de acuerdo, que pues yo voy a querer empezar a levantar. Acá yo voy a tener este expose, ¿de acuerdo? Yo quiero exponer dos puertos del sistema operativo que yo acabo de configurar. El puerto 5051 y el puerto 8080. Y recuerda que el puerto 8080 es solamente por el endpoint de health, que lo vamos a configurar en Azure para poder cumplir con ese requisito de seguridad que Azure normalmente nos pide al momento que nosotros estamos haciendo releases de nuestras aplicaciones. ¿Y cómo vamos a ejecutar nuestro servicio? Pues bueno, vamos a correr la instrucción command, ¿de acuerdo? Y aquí vamos a correr la manera en cómo normalmente nosotros levantaríamos nuestro servicio. Tengo la duda si se levanta de la misma manera en macOS como se levanta en Linux, pero lo podríamos probar. Entonces, nota de que es .preca y aquí colocaríamos server, ¿no?, que es el binario que nosotros acabamos de generar. Y claramente, como están basados en Unix, nota de que lo hizo perfectamente. Y aquí ya me empezó a levantar nuevamente el servicio del gRCP, el servicio del HTTP, el puerto 8080, por lo cual ahora yo perfectamente podría entrar nuevamente en esta parte de acá, correrlo y nota de que funciona porque pues, justamente lo acabo de levantar con el binario que yo generé en esta sección de acá directamente en mi sistema operativo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a bajarlo. ¿De acuerdo? Entonces nota de que así de sencillo es en Linux poder correr un servicio ya buildeado y a ver que ya hayamos generado el binario de nuestro proyecto como tal. Entonces, dicho todo eso, ¿no?, que yo sé que es una explicación un poco larga para un archivo tan pequeño, pero nuevamente hay un montón de conceptos acá que hay que entender de qué es lo que hace Docker, pues como tal, ¿de acuerdo? Entonces, a este archivo de acá, nuevamente se le podría llamar como el manifiesto de la definición de nuestras imágenes, que tienen como cierta similitud cuando nosotros virtualizamos, que decimos pásame el ISO, que es la imagen del sistema operativo que yo voy a querer cargar. Tiene como que su medio parecido, podríamos decir. Y aquí pues básicamente tenemos esa definición de esa imagen de sistema operativo que nosotros vamos a querer levantar en un contenedor, y el contenedor velo, ¿no?, como esa cajita cerrada que lo que hace es que levanta el kernel del sistema operativo, copia los archivos necesarios para que esté corriendo el servicio que nosotros vamos a querer exponer posteriormente mediante internet. Bueno, entonces aquí ya lo que ahora tocaría sería pues probar de que efectivamente la imagen que nosotros definimos pues realmente funciona bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Voy a copiar, perdón, voy a mover un momento mi proyecto al lado izquierdo de mi pantalla y te voy a abrir este archivo que se llama release.txt. En este release.txt nota que, vamos a ver, yo tengo acá varias instrucciones y aquí quiero ser muy preciso contigo en esta parte de acá. Docker build -t, este que tengo acá, gRCP Pokémon Service layers, es para poder buildear esta imagen de acuerdo que nosotros estamos definiendo en esta parte de acá. A ver, lo tengo como comentado porque si tú trabajas en Linux, en Windows, pueda que esta instrucción te funcione de una.
Perdón, de hecho, si tú trabajas bajo las arquitecturas de x86, pueda que te funcione bien. Pero en mi caso, yo trabajo con los procesadores de Silicon de Apple y como sabes, estos son basados en ARM. Esa arquitectura, pues, trabaja de una manera totalmente distinta de cómo trabajan los chips de Intel, por ejemplo, como tal, por lo cual tengo que hacer el build de una manera distinta en mi caso, porque por el tipo de procesador que yo tengo configurado en mi máquina local. Entonces, pueda que a ti te funcione esta línea de acá. Y si tienes pues algún procesador no de Silicon de Apple, pueda de que, o bueno, de hecho los Lunar también de Intel, que tengo entendido que son ARM también, pueda que también te funcione esta línea de acá, ¿de acuerdo? Entonces puedes configurar, puedes buscar algún tutorial ¿no? en internet sobre cómo configurar el build X para poder hacer el build de la imagen que nosotros vamos a querer publicar claramente dentro de nuestra plataforma de Azure. Entonces, bueno, yo voy a correr esta instrucción de acá. Déjame irte explicando un poco también. Vamos a ver si puedo hacer un poco más grande esto. Pareciera que no. A ver. Sí, creo que hasta ahí llega, pero bueno, te la voy explicando. Entonces, aquí yo quiero hacer el build de acuerdo de la imagen de Docker que acabo de definir. El build lo voy a basar en Linux AMD 64, que es el servidor web que nosotros vamos a ir a configurar en Azure. Aquí "-t" es el tag que yo voy a querer generarle a esta imagen. Nota de que cuando aquí yo te estoy diciendo que yo quiero partir de un sistema operativo con algo ya predefinido, entonces Golang, por ejemplo, ellos generan sus imágenes, se llamó Golang y el tag que ellos les están colocando es 1.23.3. En mi caso, yo estoy generando mi imagen GRCP Pokémon-server y el tag que le estoy generando es el latest. El que ya vayamos a publicar en Azure, claramente le voy a colocar pues tags que también vayan respetando un poco esta terminología de acá. Pero, por ejemplo, yo lo pudiese publicar en Docker Hub, ¿no? Que es el que te mostré, vamos a ver, en esta parte de acá. Uno puede publicar sus imágenes también, ¿no? Si las deja públicas, al final del día esto viene siendo casi como si fuese una especie de GitHub, ¿no? Que GitHub llevas el repositorio de tu código, en Docker Hub llevas el repositorio de las imágenes que tú vas haciendo y que tú quieras contribuir como tal. Entonces, tú pudieses colocar como imagen para poder consumir el servicio de Pokémones mediante gRCP, ¿no? Por darte un ejemplo, pudieras dejarlo acá y perfectamente podría venir otra persona, otro desarrollador y crear un Dockerfile, ¿no? Que va a partir de la imagen que tú estás generando en esta parte de acá. Entonces puede ser de que otra persona venga y diga from gRCP Pokémon Server. Claramente aquí van a ir los identificadores de tu repositorio también, dos puntos layers, y esa persona va a empezar a configurar su sistema operativo en función de la imagen que tú estás generando, ¿no? Entonces, eso es la manera también como uno puede generar colaboración mediante la definición de estas imágenes que tengo en esta parte de acá. Entonces, quiero que me genere esta imagen, ¿no? En el directorio actual en el que estoy parado, busca el Dockerfile y colocamos el --load para que cargue la imagen en el Docker Desktop que vamos a tener levantado. Aquí es bien importante de que enciendas, ¿no? Que abras el programa del Docker Desktop como tal. Déjame abrirlo. Yo lo tenía background, ¿no? En esta parte de acá, como puedes ver. A mí aquí me dice que el Docker sí estaba corriendo, ¿de acuerdo? Y bueno, nota que aquí a mí ya va a empezar a correr cada una de las instrucciones que nosotros definimos en esta sección de acá. Y aquí pues te va a ir diciendo en qué paso de la ejecución que nosotros tenemos en esta sección de aquí va a ir como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por acá, la primera vez que uno hace build sí se toma
sus 5, 6, 7 minutos. En este caso a mí me tomó 34 segundos porque ya había hecho un build anteriormente. Pero nuevamente nota de que pues aquí pues todas esas operaciones de que copia, de que hace aquí, que hace allá, de que se mueve al workup, como por ejemplo, como puedes ver en esta sección de acá, pues todo te lo va describiendo en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que esto ya lo ha abierto, déjame abrir el dashboard del Docker. Aquí en imágenes vas a ver que se va a generar esa imagen que acabamos de buildear, ¿no? Como puedes ver, aquí la tengo, es este GRCP Pokémon Server Latest. Aquí dice que fue creado hace 5 horas. Claramente, pues como no ha hecho ningún cambio, pues todavía queda con la última fecha real, ¿no? Donde realmente hubo una modificación como tal. Pero aquí estaría la imagen que nosotros acabamos de crear. Entonces nota de que si yo entro dentro de esta imagen, inclusive aquí me dice pues vulnerabilidades que pueden llegar a ser resueltas, que claramente eso lo podríamos ver más a detalle en una clase de seguridad de información cuando nosotros queremos empezar a exponer los microservicios de alguna arquitectura en particular, ¿de acuerdo? Entonces, esto claramente el Docker, mediante este Docker Scout, te va dando pues cierta información de cómo esta imagen fue construida como tal. Entonces, aquí la pregunta es ahora, ¿cómo puedo probar de que la imagen que yo generé pues realmente está funcionando? ¿No? ¿A qué se refiere? ¿No? Cuando dice de que cuando corramos la imagen y levantemos el contenedor se va a ver como si fuese un sistema operativo. Pues bueno, déjame mostrarte cómo vamos a hacer eso, ¿de acuerdo? Bueno, aquí déjame ver solo un detalle más que te quiero mostrar es lo siguiente, ¿no? Nota que acá, ¿no? En localhost en el 50051 vamos a llamar este servicio que es el que me obtiene todos los Pokémones. Vamos a borrar el mensaje, vamos a darle invoke y nota cómo está no disponible, ¿de acuerdo? Me da un error, me dice que el service está unavailable, ¿sí? Entonces yo lo voy a levantar, pero no lo voy a levantar como normalmente lo hago, que yo corro mi go run main go, por ejemplo, si ahorita lo hiciera de manera local, no utilizando la imagen, esto a veces tarda su tiempito también en levantar, en que hace la conexión con la base de datos, etcétera, y empieza a reaccionar el servicio como tal. Entonces nota como acá pues ya reaccionó, ya me empieza a devolver la información. Lo voy a volver a bajar el servicio, ¿no? Para que notes de que no estamos haciendo trampa, nota de que me vuelve a dar un error, ¿de acuerdo? Entonces, de este archivo de release, ¿no? De .txt, nuevamente la primera línea, que claramente esto te queda en el repositorio, la primera línea me dice cómo voy a hacer el build. Recuerda que dependiendo del sistema operativo en el que estés trabajando, sistema operativo y arquitectura de la computadora en la que tú estés trabajando, pues va a variar en cómo tú hagas el build de un lado a otro, ¿sí? Entonces, acá yo voy a levantar ahora este contenedor y este contenedor nota de que para poder levantarlo, ahora voy a utilizar la instrucción docker run, vamos a colocar este "-d" que es detach, o sea, no quiero entrar a la terminal del sistema operativo del contenedor que yo estoy levantando. Voy a hacerlo, pero voy a entrar directamente del Docker Desktop porque se ve pues un poco visualmente más ordenado. Y aquí estoy diciendo qué puertos son los que yo voy a querer exponer del contenedor, que recuerda es como si fuese un microservidor que nosotros estamos configurando. ¿Y qué le estoy diciendo? Pues bueno, del puerto 50.051 del contenedor, yo lo quiero conectar con el puerto 50.051 de mi máquina local, porque yo lo que quiero hacer es, de una u otra manera, acceder a ese contenedor que yo estoy levantando. Que recuerda que aquí básicamente vamos a tener expuesto el servicio de GRCP. Y acá, pues el servicio del HTTP con ese pequeño endpoint de health que nos va a ayudar en Azure cuando nosotros hagamos el proceso de release. Aquí le voy a colocar un nombre a este contenedor que voy a levantar. En este caso se va a llamar GRCP Pokémon-Server. Y aquí, ¿qué imagen es la que yo voy a querer utilizar para poder levantar ese contenedor? ¿De acuerdo? Entonces, si esta línea no te marcó ningún error y en el Docker Desktop, pues
te vas a Images y ves de que se generó la imagen sin problema alguno. Entonces ya podrías ahora correr esta pequeña línea de acá. Entonces vamos a ejecutarla, vamos a pegarlo, ¿no? En esta parte de acá perdón, volví a correr el build, una disculpa, vamos a correr el run, ¿de acuerdo? Nuevamente, docker run -d detach -p, cuáles son los puertos que yo voy a querer exponer del contenedor con los puertos de mi máquina local, cuál es el nombre del contenedor y basado en qué imagen voy a levantar este contenedor. Entonces aquí me va a dar un ID, un SHA-256 sobre cuál es el ID del contenedor que se acaba de levantar. Entonces nota que aquí inclusive me da el warning porque está corriendo bajo una arquitectura distinta a la arquitectura de la máquina que yo tengo configurado. Entonces cuando me regreso al Docker, nota que acá se va a ver este contenedor que acabo de levantar y aquí me dice que inclusive son 2 puertos los que ahorita ya se están exponiendo de este contenedor. Cuando yo le doy clic a este contenedor, nota que ahora en los logs aquí me van a aparecer a mí cuáles son lo que antes me aparecía en la terminal cuando yo lo corría en esta parte de acá, ahora me está apareciendo en la terminal del sistema operativo que se configuró en esta parte de acá. Acá en el spec se ve un poco como la definición de lo que levantar, de cómo se levantó este contenedor, etcétera. Bin mounts es para poder conectar este contenedor con algún storage externo en el caso de que queramos mantener persistencia. Por ejemplo, ¿qué pasa si el contenedor que nosotros levantamos fue un contenedor de base de datos? La base de datos claramente cambia la información de los logs del sistema gestor de base de datos de lo que nosotros querramos mantener esa persistencia. Entonces nosotros pudiésemos hacer el mount de un storage en un servicio S3, en un Blob Storage, en un Google Container, en un Bucket Container, etc. Y acá en Exec, pues aquí nosotros tendríamos la terminal del sistema operativo que nosotros acabamos de levantar en esta sección de acá. Entonces, nuevamente, no, aquí tú puedes correr los comandos de Linux normal que tú conoces en esta parte de acá. No puedo, por ejemplo, retroceder de carpeta, puedo darle un ls y nota que aquí yo tengo todas las carpetas que normalmente tengo configurado en un sistema operativo como tal en esta sección de aquí. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si yo corro go versions? Me parece que era, déjame ver, en la terminal. Sí, go version. Vamos a go version. Nota que me da el error porque es justo no lo que te explicaba en esta parte de acá, de que al final el sistema operativo que yo voy a querer exponer, yo quiero que ese sistema operativo esté lo más optimizado que se pueda cuando yo lo quiera subir. Y al sistema operativo pues yo no ocupo que esté instalado Go porque ya generé el binario. Esa es la razón por la cual en este Docker file de aquí yo lo hice en 2 partes. La imagen que a mí me sirvió para poder hacer el build, pero la que yo voy a publicar es la de Debian como tal, ¿de acuerdo? Déjame buscar en terminal, cómo saber en terminal la versión de Debian instalada. Vamos a ver cuál es la instrucción que debería de correr. Dice que con cat, vamos a ver cat -etc, que si te fijas el etc lo tenemos en esta parte de acá y vamos a correr Debian porque recuerda que lo estamos basando en Debian version. Y bueno, nota que la versión del sistema operativo de Debian que estamos corriendo es la 12.8, ¿de acuerdo? Entonces, nuevamente, ¿no? Al final, aquí en este exec, pues básicamente tienes esta terminal
de Linux, ¿de acuerdo? En la cual tú podrías modificar, operar, etcétera. Claramente no tenemos la interfaz gráfica porque no la necesitamos. Lo único que ocupamos es que el kernel pues realmente esté corriendo el servicio que nosotros hayamos expuesto como tal. Y aquí en Files no puedes verlo de una manera pues un poquito como directorio de archivo por si lo quisieras ver como tal. Recuerda de que todas las modificaciones nosotros las hicimos al final para que todo nuestro proyecto quedara dentro de app. Y son dos archivos los que yo estoy queriendo mantener porque el binario trata de acceder al archivo .m, por lo cual lo dejo acá, y el binario pues, del servicio que nosotros construimos, ¿no? Y nota que está súper chiquito porque solamente son 16.7 megabytes. Todo el proyecto de gRCP con protobuf que nosotros generamos, y que pues este archivo .m que no pesa nada, no son prácticamente bytes, ¿no? Los que tenemos en esta parte de acá. Entonces al final todo ese proyecto que nosotros generamos, lo único que nos interesa empaquetar y querer llevar a ese sistema operativo que nosotros vamos a querer publicar es justamente este de aquí, ¿no? Ese es el binario que nosotros generamos en esta sección de acá. Entonces, acá como esto ya está funcionando, yo ahora me podría llevar este localhost. De acuerdo, vámonos nuevamente acá. ¿Dónde lo tenemos? Aquí. No, este localhost. Nota que si lo recargo no me da error porque es el del contenedor el que ahora está corriendo. Y ahora cuando me vaya a aquí, ¿de acuerdo? Le voy a dar invoke y está funcionando, ¿de acuerdo? Nota de que la terminal está apagada, no lo he levantado y es justamente porque ahora lo está leyendo, ¿no? Del contenedor que nosotros acabamos de levantar. Nuevamente, ese contenedor recuerda de que expuso él su puerto 50051 y lo estoy conectando con mi puerto 50051. Entonces, ahora mi puerto 50051 manda las peticiones al puerto 50051 del dock del contenedor que yo acabo de configurar. ¿De acuerdo? Como puedes ver, está funcionando perfectamente. Entonces, esto sería en buena esencia Docker y cómo a mí me ayuda a poder contenerizar las soluciones que yo estoy trabajando. ¿Cuál es el siguiente paso? No, una vez que sabemos que está funcionando perfectamente la imagen que nosotros creamos, buildió bien, de manera local la corrimos y vemos que corre de manera perfecta. Entonces el siguiente paso sería irnos a Azure y empezar a configurar los otros recursos que a mí me van a ayudar para poder levantar mi servicio. Entonces, aquí primero, antes que nada de continuar con Azure, muy importante, tienes que instalar en tu sistema operativo algo que se llama Azure CLI. Entonces le vas a dar en Download, Install the Azure CLI on Windows, o en macOS o en Linux, ¿no? Tú puedes buscar pues el sistema operativo con el que tú estés trabajando. También esta va a ser una instalación muy asistida. Pueda que te pides reiniciar tu máquina o reiniciar la terminal que tengas abierto. Al final del día lo que vas a hacer es que vas a poder correr instrucciones para poder configurar o para poder conectarte o hacer ese single sign-on con la plataforma de Azure en tu terminal y poder empezar a interactuar con los recursos que vamos a tener en la nube desde tu máquina local, ¿no? Entonces este paso es muy importante que lo hagas, que instales el CLI de Azure para que puedas configurarlo en tu terminal y poder utilizarlo sin problema alguno. Bueno, dicho eso, ¿no? Trata de manejar esa instalación. Nos vamos a ir a portal.azure.com, que recuerda que aquí era donde yo ya tenía configurado anteriormente la base de datos que estamos utilizando para este proyecto de acá. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos, que ya hemos entrado aquí, una disculpa, una vez que nosotros ya hemos entrado en esta parte de acá,
Recuerda de que debes muy seguramente ya de tener configurado algún grupo de recursos, donde en este grupo de recursos, por lo menos acá, yo ya tengo lo que viene siendo el servidor de base de datos y la base de datos que hemos estado utilizando en este pequeño proyecto. Ahora lo que yo voy a crear es el equivalente de lo que te expliqué, que era un Docker Hub, ¿no? Donde está el repositorio de imágenes. Voy a crear el equivalente de ese hub de imágenes, pero uno privado de Azure, ¿de acuerdo? Este se llama Azure Container Registry, ¿no? Que si lo escribes en el search, pues ahí te va a aparecer y normalmente va a ser esta opción de acá. Le vamos a dar clic en Create Container Registry. Esto nos va a llevar al marketplace, ¿no? Y para poder empezar a configurar este nuevo servicio de acá. Entonces yo lo voy a dejar en el mismo grupo de recursos donde yo tengo seleccionada la base de datos y aquí yo le voy a colocar un nombre a este container registry. En este caso yo le voy a colocar lenguajes, ¿no? Esto pues, es de una de las clases que yo imparto en la universidad y le vamos a colocar lenguajes CR, ¿no? En esta parte de acá y lo voy a colocar en Central US, que si no mal recuerdo es el mismo. Vamos a abrirlo en otra pestaña. Es el mismo, la misma región donde también seteé la base de datos. Vamos a ver, lenguajes dev. Lenguajes dev, nota que lo tengo en Central US, base de datos Central US, servidor de base de datos en Central US. ¿Sí? Entonces vamos a dejar en Central US también la locación de este Container Registry que estamos creando en esta sección de acá. Este es pero muy importante que este nombre lo definas muy bien. Creo que es un nombre único el que se tiene que generar, no recuerdo muy bien. Me parece que no, por lo menos único sea a nivel de Container Registry. No quiero que haya georreferencia o que se replique, entonces no lo vamos a marcar y vamos a trabajar con la versión básica. No es más que suficiente porque aquí solamente vamos a tener por este experimento de acá una única imagen que vamos a estar gestionando, ¿de acuerdo? Vamos a darle Review en Create, ¿no? En esta sección de acá. Recuerda de que claramente también podemos colocar un par de tags, ¿no? Como cuándo fue creado, quién lo creó, cuándo fue la fecha en que lo creamos, que pues ahora ya sería diciembre. Esto es para un ambiente de desarrollo y ya, ¿de acuerdo? Entonces pues nos sirve también para poder llevar un mejor tracking, un mejor managing de los costos de los recursos que nosotros vamos configurando en esta sección de acá. Entonces vamos a crear nuestro Container Registry en esta sección de acá. Aquí te va a dar cuál es el progreso de acuerdo de su deployment. Hay algunos recursos que al momento de que los configuramos tardan unos más que otros en configurar. Entonces pues aquí hay que tener un poco de paciencia, ¿de acuerdo? Este pues lo hizo bastante rápido, ¿no? Como puedes ver, creo que se habrá estado sus 30-40 segundos. Entonces una vez que esto ya aquí ya esté generado, le vamos a dar a Go to Resource para pues que veas que efectivamente se creó bien el recurso. Aquí sí van a haber ciertas configuraciones que vamos a tocar específicamente en la parte de Access Key. Le vamos a dar Admin User, ¿no? A esta sección de acá. Esto lo vamos a hacer porque vamos a conectar este Container Registry con la web app que vamos a crear, que es donde nosotros vamos a hostear el servicio del contenedor que vamos a levantar, ¿no? de la imagen que definimos de nuestro servicio de gRCP, ¿de acuerdo? Entonces, Access Key y hay que habilitar la parte de Admin User. Otra cosa importante que quiero mostrarte acá es que si nos vamos a repositories, como puedes ver, ahorita está vacío. No tenemos el repositorio de ninguna imagen, ni con sus tags, ni nada por el estilo. Y me voy a ir nuevamente a lo que es la parte de Overview. De aquí, lo que a mí me interesa que te lleves es lo que dice Login Server, porque ocupamos autenticarnos a esta parte de acá. ¿Cómo nos vamos a autenticar? Lo vamos a hacer mediante la terminal. Por eso es que es muy importante que instales el CLI de Azure primero
antes de hacer todas las configuraciones de los recursos que estamos configurando dentro de Azure y cómo los vamos a consumir y cómo los vamos a llevar a esta plataforma de aquí, ¿de acuerdo? Entonces regreso aquí y regreso a este archivo que se llama release.txt, que nuevamente a ti te va a quedar en tu plataforma también. Te va a tocar claramente pues colocarle los nombres propios de tu proyecto que tú vas a estar configurando. Y el primero que vamos a correr aquí va a ser este AZ login, ¿de acuerdo? Entonces vamos a correrlo en la terminal y esto lo que va a hacer es que nos va a llevar a un web browser, te lo muestro acá, y nos va a pedir ese proceso de single sign-on. En este caso la cuenta de Azure que yo tengo, lo tengo en una cuenta personal mía, pero recuerda que si tú eres un estudiante puedes crear una suscripción gratuita de Azure para estudiantes que te da $100 que tú puedes gestionar. Los puedes utilizar para training o aprendizaje y no ocupas tarjeta de crédito para poder levantar esa suscripción, lo cual está bastante bien para que le des ese valor agregado a los proyectos que trabajas o que tengas algo que mostrar en los portafolios que pues normalmente tú quieres agregar evidencias de tu trabajo, etcétera. Entonces está bastante bien, ¿de acuerdo? Especialmente cuando estás en ese proceso de búsqueda de oportunidades, de trabajos, etcétera. Entonces yo voy a seleccionar acá la cuenta de Azure, ¿de acuerdo? La cuenta que está asociada a mi portal de Azure. Entonces voy a cerrar esto de acá y nota que aquí ahora ya me dice cuál es la suscripción bajo la cual yo voy a querer trabajar. En este caso solamente tengo una única suscripción que muy seguramente a ti también te va a aparecer una. Entonces le vamos a dar uno en esta parte de acá y ahora ya estamos autenticada, la terminal ya está autenticada, digamos, contra la plataforma de Azure, ¿de acuerdo? Ahora vamos a autenticarnos contra el Container Registry, ¿no? Entonces aquí autenticamos con la plataforma de Azure. Ahora lo que yo quiero hacer es autenticarme contra este pequeño recurso que yo acabo de crear en esta sección de acá. Para eso, yo voy a copiar este nombre que se llama lenguajes CR. Este CR viene de Container Registry y lo voy a pegar en esta parte de acá. Nota cómo de manera automática aquí ya me dice dónde debería de reemplazarlo. Entonces lo voy a hacer de un solo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar acá este ACR login _name, ¿no? Y lenguajes CR. Aquí algo muy importante. Si el nombre que tú utilizaste al momento que definiste tu Container Registry tiene mayúsculas, el nombre que coloques en terminal, todo debe de ir en minúsculas. Todo, ¿no? No sé por qué, ¿no? Pero no detecta como ese camel case o esa nomenclatura especial que tú hayas utilizado al momento que creaste el Container Registry. En terminal todas las letras tienen que ir en minúscula, ¿de acuerdo? Entonces una vez que copiamos esta línea de acá se tarda sus segunditos, ¿no? Porque está haciendo el handshake con el recurso, validando de que efectivamente la autenticación que nosotros acabamos de hacer un par de instrucciones arriba siga válida y como puedes ver aquí el login ya nos dio exitoso. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a generar algo que se llaman tags. Estos tags son la manera en cómo yo voy a querer ver el repositorio que yo voy a querer hacer push en mi plataforma de Azure. Entonces yo aquí voy a hacer un Docker tag de la imagen que yo acabo de setear, que en este caso es la imagen de gRCP Pokémon Server 2.latest, que recuerda que es la que yo corrí en esta parte de acá. Y este tag viene siendo como una especie de copia, ¿de acuerdo? Entonces, esta versión de esta imagen, yo quiero que tenga este tipo de estructura, que va a ser lenguajes CR, nota que tiene el mismo nombre del contenedor que yo generé, .azurecr.io, preca, y aquí va a ser el nombre del repositorio que yo le voy a querer dar. Dos puntos, ¿cuál es la versión de la imagen que yo estoy pushando, de acuerdo al que yo lo estoy haciendo push en el Container Registry? Entonces yo voy a hacer dos tags. Voy a generar el tag del latest y voy a generar el tag de la versión 0.01.
Cada vez que tú hagas un build y ya estés listo para subir, yo te recomiendo de que vayas aumentando este número de acá a punto 1, punto 2. Recuerda que este número de acá pues normalmente denomina fixes que uno hace de bugs en producción, temas de seguridad. El número, cuando incrementamos este número de acá, es porque agregamos algún nuevo feature, alguna nueva funcionalidad. Y este número de acá, el primero, es porque cambiamos, digamos, totalmente la definición del core o algo. No son cambios, pues ya son un poco más grandes, ¿de acuerdo? Entonces voy a generar el tag también de la versión 0.01 y ahora voy a hacer el docker push, ¿de acuerdo? Entonces nota que yo voy a hacer un docker push del tag que yo generé en esta parte de acá. Nota que si yo me voy a imágenes, yo voy a ver estos tags que acabo de generar, lenguaje CR, en esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Entonces son justo estos dos los que yo voy a querer pushar en el repositorio de Azure Container Registry. Entonces hago el tag porque ocupa esta nomenclatura como tal, ¿no? Que prácticamente lo conectará directamente con el Container Registry al cual ya nos autenticamos anteriormente. Entonces vamos a hacer el push y acá vas a notar cómo las famosas layers, ¿no? Cuando si estudias un poco Docker vas a entender que las imágenes están compuestas por capas, que esas capas son estas de acá. Entonces estas capas son súper interesantes porque algunas de estas capas puede hacer que sea la definición del sistema operativo. Cuya capa que tú no vas a estar cambiando muy frecuentemente, ¿no? Normalmente lo que cambia son los archivos que van sobre el sistema operativo, lo cual lo hace muy eficiente porque digamos que levantaste otro servicio de gRCP que está utilizando la misma base del sistema operativo. Entonces cuando hagas el push de otro servicio, lo que va a hacer es que va a tomar estas capas por referencia de algún otro proyecto que tú tengas y solamente va a poner encima los layers, ¿no? De la customización del nuevo servicio que tú estás haciendo. Entonces, Docker no es solamente esa manera en cómo nosotros podemos empaquetar, sino que es un repositorio de layers, de definiciones de contenedores que son súper eficientes para poder manejar la administración más económica de la definición de lo que es un sistema operativo y cómo lo estoy reutilizando en los distintos tipos de contenedores que yo voy a estar levantando, ¿de acuerdo? Dicho eso, no, por ejemplo, ahorita que ya acabo de pushar todas estas nuevas imágenes y yo quiero pushar la versión 0.01, de acuerdo, de esta sección de acá, lo que va a suceder es que me va a decir que todas estas imágenes ya existían. Como puedes ver, layer already exist. Y lo único y sencillamente es que me va a generar ese nuevo tag y prácticamente va a tomar la referencia de todas estas imágenes o todos estos layers, perdón, de esta imagen que acabo de pushar, ¿de acuerdo? Dicho esto, vamos a guardar el archivo del release. Este archivo de release, nota que prácticamente yo lo tengo como referencia para ir copiando y pegando en la terminal, que pues es bastante útil cuando tal vez no hemos configurado formalmente nuestra herramienta de DevOps. Al final del día, lo que yo estoy haciendo manual aquí, yo quiero automatizarlo después con DevOps. Coméntame si crees que sería interesante, ¿no? También hacer algún curso de GitHub Actions. O de Jenkins podría ser también, o de Azure DevOps, ¿no? Puede ser otra herramienta, o Circle CI también, que son pues todas estas herramientas que nosotros tenemos para poder hacer el proceso formal de release sin la necesidad de que yo esté haciendo estos copiados manuales en mis terminales, ¿no? Sino que con que yo lo mande a mi repositorio de Azure, ¿no? Y haga un pull request, automáticamente mi release pipeline se levante y todo lo que yo hago aquí de manera manual lo haga un agente en la nube mediante mi herramienta de DevOps como tal. Entonces, aquí que ya hicimos esto, vamos a regresar acá, ¿no? A nuestro contenedor del Container Registry y vámonos a repositorios. Y aquí, como vas a poder ver, ahora ya existe el repository de gRCP Pokemon Server. Y aquí van a estar las dos imágenes que yo acabo de generar, la imagen de layers y la imagen 0.01, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sigue ahora? Pues seguiría conectar esto de acá con un servicio web, que ese servicio web
es el que pues a mí me va a servir para poder empezar a ya tener de manera pública, ¿no? Que se pueda consumir por internet el servicio que yo acabo de definir. Entonces, para eso nuevamente nos vamos a regresar a Home, nos vamos a ir a lenguajes dev. Nota que ya tengo 3 recursos dentro de mi Container Registry. Vamos a darle en Create. Y aquí vamos a crear 2 componentes de un solo golpe. Vamos a colocar Web App. Vamos a darle Web App. Y aquí vamos a colocar cuál es el nombre de dominio por el cual nosotros vamos a poder acceder a este servicio de acá. Entonces, aquí vamos a colocarle gRCP lenguajes Pokémon. Vamos a deseleccionar esto de acá para que el nombre nos quede pues un poco más legible. Y claramente este de acá sí tiene que ser único a nivel mundial, porque claramente esto se expone por internet y no podrían haber 2 gRCP lenguajes Pokémon.azurewebsites.net, ¿no? Porque quiero que sea único. Y claramente pues Azure en su base de datos interna de dominios registrados, pues aquí me dice si este está ocupado o no, que por el momento no lo está. Aquí el publish yo voy a seleccionar que no va a ser mediante código, sino que va a ser mediante contenedores. El sistema operativo, muy importante que sea Linux, y la región yo quiero que esté en US, en Central US, como lo hemos estado definiendo en todos los anteriores, ¿de acuerdo? Entonces acá, fíjate que aquí te va a decir qué plan de Linux quieres utilizar para poder correr este servidor web que queremos definir en esta parte de acá. Entonces aquí es muy importante, ¿no? Y que tengas mucho, pero mucho cuidado el nombre que tú, lo que tú vayas a seleccionar en esta parte de acá. Entonces vamos a crear uno nuevo. A este App Service Plan yo le voy a llamar lenguajes App. Lenguajes Plan, mejor. Lenguajes Plan. Que este viene siendo nuevamente como el donde vamos a definir los vCores, la RAM, etcétera, que nosotros vamos a tener disponible para poder hostear el servicio web que nosotros vamos a querer levantar. Le vamos a dar en OK, ¿de acuerdo? En esta sección de acá, y aquí le vamos a dar Explore Pricings. A ver, aquí si tienes suerte, no siempre están disponibles. Puedes seleccionar la Free, la F1, que te da 60 minutos por día para que puedas utilizar tu aplicación. Si no, puedes utilizar la Basic One, o si no, puedes utilizar la Basic One en la parte que dice Dev y Test, porque al final del día pues estos recursos son más para temas de desarrollo. Y aquí te va a decir cuánto te va a costar este recurso de manera mensual, ¿de acuerdo? Entonces en mi caso serían $13.14, ¿no? Que si lo creo pues ya serían $13 más que se me sumarían a mi costo mensual de Azure. Lo voy a dejar por los próximos 5 días, ¿de acuerdo? Y después voy a dejar el que ya había configurado previamente, porque pues también me sirve a mí para mis propias demos. Pero este claramente lo voy a borrar porque pues, es dinero. Entonces vamos a seleccionar este de acá, que recuerda son $13 mensuales, que perfectamente quedan cubiertos en los $100 que Azure te provee en tu cuenta de estudiante, ¿de acuerdo? Entonces vamos a seleccionar este de acá. Deploy your app with databases o con un Redis caché. No vamos a hacer eso. Entonces vamos a darle Next en esta sección de acá. Y aquí vamos a seleccionar Enable Configurations. Vamos a ver. No, vamos a seleccionar el que dice Azure Container Registry en esta sección de acá. Y vamos a seleccionar el nuevo contenedor que nosotros, el Container Registry que acabo de crear con ustedes, que es lenguajes CR. Aquí nota que me va a preseleccionar la única imagen que tengo disponible, y siempre en el tag vamos a colocar latest, ¿de acuerdo? Vamos a darle Next. No vamos a tener por el momento ninguna regla de networking. Vamos a decirle que no vamos a habilitar el Application Insights porque esto es más dinero. Y en los tags, pues podríamos dejar los de siempre, ¿no? Vamos a dejar YEP, que vamos a dejar que este lo creamos en diciembre, y que esto claramente es para un ambiente de desarrollo.
Vamos a darle en Review y Create en esta parte de acá y le vamos a dar en la sección donde dice Create, ¿de acuerdo? Esto pues me va a validar todos los recursos que yo acabo de configurar en esta sección y los va a empezar a levantar. Entonces aquí hay que tener también pues su paciencia porque son dos recursos los que está configurando. Este anda aproximadamente entre 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, no recuerdo muy bien, pero seguro te da tu tiempo de levantarte y tomar agua. Recuerda que es muy importante también hacer eso, ¿de acuerdo? Pero bueno, mientras se empieza a configurar esto de acá, que ya lo hizo súper rápido, ahora deberíamos de preparar todas las configuraciones de la web app para que acepte todo el protocolo de gRCP, ¿no? Que no es, desgraciadamente, no es tan plug and play esta parte. Entonces, primero, vamos a ir a Deployment Center. Y en Deployment Center, nota de que aquí está marcando algo que nosotros debemos de ir a habilitar, que ya lo vamos a hacer. Pero muy importante es que aquí vamos a darle en Continuous Deployment, que cuando hablamos de DevOps, normalmente hablamos de un CD/CI. Bueno, el CD viene de esto, de Continuous Deployment, lo vamos a dejar en on. El CI viene cuando ya conectamos el Continuous Integration con algún repositorio de GitHub y hacemos un release pipeline como tal, ¿de acuerdo? Realmente DevOps es claramente un área muy interesante de especialización, pero al final del día viene siendo casi todas estas cosas que nosotros hacemos en terminal, cómo las podemos automatizar, ¿no? Entonces vamos a salvar esta primera configuración en esta parte de aquí. Y nota que aquí me dice que el SSM Basic Authentication es disabled, lo cual debería de estar habilitado. Entonces le vamos a dar clic en el label que nos estaba dando el error y es justo este de acá, le vamos a dar en on. Ya que estamos en esta parte de acá, pues de un solo vamos a modificar las otras propiedades. Recuerda de que el HTTP version que vamos a estar utilizando es la 2.0 y el proxy lo vamos a dejar en on. Todas estas configuraciones las vamos a dejar tal cual, de acuerdo como están establecidos en esta sección de acá. Le vamos a dar Save. Perfecto. Y vamos a regresar. Si quieres puedes darle clic en Home. Aquí te va a aparecer este nuevo web app que acabas de crear. Si no, en el grupo de recursos vas a notar de que aquí vas a tener un webhook que se creó porque activamos el integration, el continuous delivery. A ver, se me escapó el nombre. Que básicamente cada vez que yo suba una nueva imagen de latest en el Azure Container Registry, este webhook se va a levantar para poder actualizar automáticamente la web app. Yo he notado de que normalmente como yo selecciono las versiones más baratas, que son las de desarrollo, no siempre las toma la primera, por lo cual siempre que yo hago un release, siempre le doy un restart, ¿no? a este servidor web que Azure me provee, ¿no? Donde estoy levantando mis servicios como tal. Entonces, una vez que ya he hecho esa configuración, me voy a ir a la parte de Environment Variables y aquí voy a agregar, aparte de que ya lo tenía en las variables de ambiente en el archivo que se copió, pero a mí me gusta también dejar acá las variables de ambiente que teníamos en nuestro proyecto. Entonces voy a colocar esto aquí, a ver, mejor lo voy a poner acá. Y me voy a ir en mi proyecto en el punto .env. Recuerda que esta contraseña la voy a cambiar una vez publicado este video, pero te la dejo ahorita a ti para que veas todo el proceso que hago. Entonces en DB-Server vamos a colocar name y vamos a colocar este valor de acá. ¿De acuerdo? Vamos a darle apply. Recuerda que estoy en Environment Variables. Vamos a darle add. Vamos a agregar prácticamente todas de un solo, ¿de acuerdo? dbport 1433, vamos a darle a apply, vamos a darle add, dbuser, yep, vamos a darle a apply, dbpassword, vamos a darle acá, vamos a darle acá. Recuerda que esto también lo pudimos haber configurado directamente en Connection Strings, ¿no? En lugar de ir agregando cada una de las variables, ¿no? También es permitido hacerlo de esa manera. Vamos a agregar uno más acá, que es el nombre de la base de datos.
Vamos a darle apply, vamos a darle apply, vamos a darle confirm, ¿no? Para que todas las variables que acabamos de agregar se actualicen en la parte de environment variables de esta sección, de esta web app que acabamos de configurar. Entonces, si me permites hacer trampa, voy a ir al que ya había configurado anteriormente. Nos vamos a ir en environment variables y aquí hay otro más que tienes que agregar sí o sí, si no, no te va a funcionar. Y es este que se llama HTTP 20 de 2.0 only port. A ver, lo voy a dejar copiado acá ahorita solo para mi referencia, que es este de acá. Lo voy a guardar y claramente lo tengo que agregar también a este recurso, a esta web app que yo acabo de configurar anteriormente, ¿de acuerdo? Entonces vamos a Environments, vamos a darle Add, HTTP 20, 5051, le damos Apply, Confirm, perfecto, nos vamos a Overview y le vamos a dar en Restart. Bueno, vamos a esperar que se termine de cargar esta parte de acá. Puede ser que inclusive él solo ya está haciendo el restart. En lo personal, nuevamente, como es un recurso pues un poco de baja capacidad, a mí me gusta volver a darle el restart cuando he notado que cuando ya son app service plan productivos, lo hace súper rápido, ¿no? Y casi que no falla a la primera. Entonces vamos a darle el restart. Ah, pero antes de hacer eso, hay que irnos a... Se me olvidó. Vámonos. Lock strings. Aquí dice que está conectado, entonces este ya está bien, pareciera. Hay uno que se llama health checks. Vamos a darle enable, ¿no? Y aquí vamos a colocar el endpoint que habíamos definido anteriormente. Vamos a darle health. Vamos a salvarlo también. Vamos a darle save, ¿no? Ten cuidado en que este nombre que tienes acá coincida con el que hayas definido en esta parte de acá, ¿no? Es muy importante eso, ¿no? Entonces, en mi caso ya está bien. App Service Logs. File System. Vamos a darle a salvar también en esta parte de acá. Y listo. Ya con esto creo yo que estamos bien. Nuevamente vámonos a Overview. Vamos a esperar que termine de cargar. Vamos a darle Restart. Vamos a darle Yes. Entonces esto nuevamente va a volver a reiniciar. Y si no mal recuerdo, déjame ver el que ya había configurado anteriormente. Sí, que es este de acá. Solo quiero corroborar de que efectivamente, si quieres, vamos a hacer esto más grande. De que efectivamente dejé las mismas configuraciones. Una disculpa. Entonces, este lo tenemos on, off, FTP only, 2.0, on, off. Este lo tengo off aquí, pero déjame validar si es necesario. Creo que no. Pero bueno, vámonos acá. Vámonos aquí. Vamos a copiar esto. Esto sí te digo que tengas paciencia. Nuevamente recuerda que es un recurso de desarrollo. No son rápidos. Recuerda que son para poder experimentar y para poder probar tu servicio. Entonces, por ejemplo, nota que aquí yo lo estoy corriendo y no termina de cargar. Pueden ser dos razones. Una, porque acabo de darle restart y recuerda que son máquinas y lleva su tiempo en cargar las librerías, en arrancar el kernel del sistema operativo, en habilitar el servicio también, etcétera, etcétera. O inclusive puede ser de que nos haya dado algún error y pues nosotros no sepamos también, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta al momento que nosotros hacemos la configuración de nuestra web. Entonces, acá nota de que nos dice 404 page not found, lo cual no me preocupa. Si le doy preca health a este de acá, lo que va a hacer es que me va a tratar de descargar un archivo. Bueno, de hecho no, pero nota de que me dio el OK, lo cual está pues bastante bien, lo que significa que el servidor sí está corriendo perfectamente. Entonces ahora yo puedo llevarme este servicio que yo acabo de configurar y me lo voy a llevar ahora a mi
Postman para poder probarlo. Entonces, a ver, aquí yo voy a renombrar que este yo ya lo había hecho, grpc-Pokémon- vamos a dejarlo dev, ¿de acuerdo? Voy a crear uno nuevo acá, al request de grpc. Vamos a dejarlo como grpc-Pokémon. Vamos a dejarlo video porque lo hice ahorita en este video. Y vamos a borrar el health y lo vamos a dejar hasta esta parte de acá. Solo déjame corroborar el de dev, que tenga el HTTPS también. Sí, sí lo tiene. A ver, sí, perfecto. Entonces, una vez que vamos a guardarlo, una vez que ya colocamos acá en el nombre del servidor, que es lo que nosotros vamos a querer consumir, le vamos a dar donde dice Service Definition, Import a Protofile, Choose File, y aquí vamos a seleccionar el archivo .proto que nosotros tenemos en nuestro proyecto. Entonces, en mi caso yo lo tenía en UNA, lenguajes, tema 4, Pokémon GRCP, en la carpeta de proto. Aquí tengo mi definición del .proto, que aquí tengo todos los servicios que se levantaron con la definición de sus mensajes como tal. Vamos a darle Open, vamos a darle Import as API. Y aparentemente, como yo ya tenía uno, me dice to collaborate with your teams, you can update an existing API with your schema. Entonces vamos a actualizar cualquiera de estos dos, ¿de acuerdo? Que ya tenía en esta parte de acá. En tu caso, como va a ser el primero, me imagino que no te va a dar error alguno como tal. Y aquí ya te van a aparecer cuáles son los métodos, ¿de acuerdo? Que nosotros ya habíamos configurado. Entonces vamos a seleccionar el primero. Recuerda que el mensaje es vacío. Vamos a darle invoke. Nos dio un error. Pero bueno, no, la idea es receive message larger than versus... Ok, vamos a probar otro. Puede ser que sea limitante ahorita de la App Service Brand. Vamos a colocar acá name Pika. Vamos a darle invoke. Y receive message larger than max. Ok, entonces vamos a ver cuál pudiese ser el posible problema de acá. Vamos a ver si en los logs. Ok, bueno, comentarte que el cambio que hice, la verdad no sé, pero pareciera que no había agregado esta variable de ambiente, ¿no? Que fue la que había copiado en el proyecto momentáneamente. Parece que se me escapó o no se aplicaron bien los cambios, no puede ser. Y en la configuración que habíamos colocado el off del HTTPS, sin embargo, sí lo sigue reconociendo siempre. Entonces, igual, si quieres, tú también déjalo como off, esta parte de acá. Y cómo te vas a dar cuenta de que ya te está funcionando, pues bueno. A ver, acá, si te fijas, cuando yo mando a llamar el endpoint de health, lo que hace es que ya no aparece OK y lo que hace es que descarga un archivo, ¿de acuerdo? Este archivo de acá, vámonos a download, ¿no? Que es este de acá, open with text editor. No nos dice nada, ¿de acuerdo? Entonces, como una especie de certificado nada más. Acá, vámonos al que había generado, que es el nuevo GRCP en lenguajes Pokémon. Vamos a volverlo a probar. Y hoy sí está funcionando, ¿de acuerdo? ¿No? Entonces, ahora estamos consumiendo directamente nuestro servicio de Azure. Vamos a darle este de acá. Recuerda que aquí puedo mandar un mensaje vacío. Vamos a darle invoke y aquí me empieza a responder todos los objetos que pues actualmente se encuentran en la base de datos como tal. Y pues bueno, eso sería todo el proceso de release. Como puedes ver, sí fue un poco extenso porque pues tocábamos conceptos de qué es Docker, qué son las web apps, qué es el Container Registry, ¿no? Todo lo que necesitas tener a nivel de terminal. Pero si seguiste todo al pie de la letra, pues muy seguramente llegaste exitoso al despliegue de tu solución, ¿de acuerdo? Y pues bueno, esto sería todo por este pequeño curso introductorio de GRCP con Azure Databases y haciendo el despliegue en Azure con Container Registries y utilizando Go, ¿no? Haciendo la configuración con protobuf también. Entonces, espero que te haya gustado este curso y que pues lo puedas recomendar también.